En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Dígalo conmigo, arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y le hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. ¿Cuál fue la orden? Sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual oyeron hablar. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por lo tanto, los que estaban reunidos preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les respondió, a ustedes no les toca saber ni el tiempo ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Amén, Señor, gracias por tu palabra. Guíanos a través de ella. En Jesús, amén y amén. Tome su asiento en esta noche. Ya casi nos vamos. Vamos a disfrutar de este tiempo. Amén. Mi hermano Moisés, de manera magistral, nos enseñaba cómo luce un hombre que vive bajo la unción. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las formas que debe tener un hombre que vive bajo la unción del Espíritu Santo? Yo quiero hablar ahora cómo luce una iglesia llena del Espíritu Santo. Es bueno que hayan hombres llenos del Espíritu Santo, pero es mejor que hayan iglesias llenas del Espíritu Santo. Es importante que hayan hombres ungidos, pero es más importante que hayan iglesias ungidas. Es importante que yo como individuo busque la llenura del Espíritu Santo, pero es más importante que Iglesia de Dios unida de unión busque la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un individuo no puede hacer muchas cosas, pero una iglesia puede hacer cosas poderosas. El plan de Dios no es que hayan individuos ungidos. El plan de Dios es que su iglesia ande ungida. En el Antiguo Testamento habían hombres ungidos, habían profetas ungidos, habían reyes ungidos, habían sacerdotes ungidos. Pero como leía Moisés, en el nuevo pacto, él prometió que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Aleluya. Sobre toda carne. Alabado sea Dios. Y profetizarán los ancianos y los jóvenes verán visiones, y sobre los niños y sobre las niñas. El plan de Dios no se limita a un individuo particular que porte la unción. Él quiere que su iglesia ande ungida todos los días. Es importante que muchas iglesias hablan del Espíritu Santo. Muchas iglesias conversan acerca de la unción. Pero la mayoría de las iglesias no saben lo que es vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero compartir con ustedes a especie de una película cómo luce una iglesia llena del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu en nuestra iglesia. Esa es la primera pregunta que yo debo hacerme. ¿Cómo luce ese Espíritu dentro de la iglesia? Porque a veces limitamos al Espíritu Santo a las manifestaciones que ya conocemos.
Y me embarco en este proyecto de predicar esta palabra porque ya esta iglesia ha sido instruida acerca del Espíritu Santo. Yo no voy a hablar de que el Espíritu Santo es Dios porque ya eso se enseñó. Yo no voy a hablar de que el Espíritu Santo es una persona porque ya eso se enseñó. Yo no voy a hablar del rol del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento porque ya eso se enseñó. Yo no voy a hablar del rol del Espíritu Santo en la engendración del Hijo porque ya eso se habló. Ahora yo quiero ver lo que pasa cuando el Espíritu Santo toma una comunidad de creyentes y lo usa para su gloria. Es interesante que el libro de los Hechos menciona la palabra, la frase, el nombre del Espíritu Santo 55 veces en todo el libro. Y hay muchos escritores que han dicho que al libro deberían cambiarle el nombre. En lugar de ponerle Hechos de los Apóstoles, ellos dicen que deberían ponerle los Hechos del Espíritu Santo. Porque en el libro de los Hechos quien brilla es el Espíritu Santo. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan, es el Espíritu. Por eso Cristo le dice, oye, no salgan de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Llamativo que Jesús, que había mandado a sus discípulos a hacer misiones, a reprender demonios, a sanar enfermos, ahora le digan, no salgan, no se vayan, quédense, esperen, no se muevan, dense cuidado, esperen cuidadosamente. A veces, como decía Moisés, nosotros estamos muy desesperados y no tenemos el tiempo para esperar. Y al Espíritu Santo hay que esperarlo. No, déjame decirlo. Al Espíritu Santo hay que esperarlo. Yo no puedo arrancar por ahí. No, yo estoy tarde. No, a mí me va a coger lo tarde. No voy a poder hacer lo que Dios me ha llamado a hacer sin el Espíritu Santo. Cristo le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo me imagino ese tiempo de espera. Cristo tiene 40 días y 40 noches apareciéndosele y le dice, no se vayan. Y le dice el primer día, no se vayan de Jerusalén. Yo me imagino Pedro pensando que dejó la barca ya varada en la orilla del río de Genesaret. Y de repente Cristo dice, no te vayas de Jerusalén. Y de repente viene Juan y dice, sí, pero ya tenemos 40 días. Sí, pero no te vayas de Jerusalén. Y es que ya yo me siento que tengo la unción. Sí, pero no te vayas de Jerusalén. Sí, pero que yo creo que ya yo tengo la palabra. Sí, pero no te vayas de Jerusalén. Y pasa el día 42 y el día 43 y nada de llegar. Y el día 44 y ellos esperando. Esperar no es fácil. Es desesperante cuando tú estás esperando a una gente que tú no sabes cuándo va a llegar. Es decir, si yo te digo, mira, yo llego a las 7 y son las 7, tú dices, bueno, él va a llegar como a las 7:30, a las 8, 8:30. Pero si yo te digo, ve que yo voy a llegar, tú ni siquiera sabes a qué hora es que yo voy a llegar. Y Cristo le dice, esperen. La iglesia de hoy tiene que entender que hay una pausa que es necesaria para que la obra se dé. Hay una pausa que es insustituible, que es la pausa en espera del Espíritu Santo. Y 45 días, y 46 días, y 47 días, y nada de llegar la promesa que Dios le había dado. Yo me imagino en ese aposento alto, yo, Dios mío, ¿y hasta cuándo es? Imagínese un tipo como Pedro, un tipo colérico, un tipo acelerado. Tiene que estar ahí reinado, esperando. Pero que no esperaba a nadie. Tenía que pausar y esperar. Y el día 48 y el día 49 y nada. Y al día 50, ustedes conocen la historia. De repente vino de lo alto un estruendo. Un estruendo. El Espíritu vino sobre todos los que estaban reunidos en ese lugar. Y ese es el primer principio de una iglesia llena del Espíritu Santo. No es que tiene pastores ungidos, no es que tiene evangelistas ungidos, es que todos están llenos.
Si hay un grupo que está lleno y hay otro que está vacío, no hay forma de que esa sea la iglesia que proyecte la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, verso 2, capítulo 2, verso 4, llegó, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. La misión de esta iglesia es que todos seamos llenos del Espíritu Santo. El propósito de los pastores, de los líderes de esta casa de fe, debe ser que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Desde los que están en la puerta hasta los que están ministrando desde aquí. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de la unción. Llenos. ¿Por qué? Porque para recibir poder hay que estar llenos. Como decía David, mi copa está rebosando. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo en medio de este contexto. En Pentecostés no hubo un grupo que recibió el poder y otro no. Pero en Pentecostés la iglesia no recibió un programa. Nosotros somos muy de hacer programas y decimos, mira, y en este mes vamos a hacer tal cosa. Muy bien, humanamente nosotros podemos hacer algo, planificar algo, vislumbrar algo, pero tenemos que tener la puerta abierta para cuando el Espíritu Santo diga, no, eso no va. Vamos a ver más para adelante. Eso no es lo que yo quiero ahora. La autoridad espiritual y la convicción de pecado llegan cuando el Espíritu Santo está en una iglesia. Si el Espíritu no está en una iglesia, no hay conversión verdadera. Repito esto. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo no hay conversiones verdaderas. Por eso usted ve que cuando llegó el Espíritu Santo en Hechos 2 y Pedro predica la palabra, de repente ¡bum!, se convierten 3,000 personas. ¿Por qué? Porque hay una convicción que se da en el contexto de una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, el viento recio y las lenguas como de fuego no son símbolos de destrucción en este contexto, sino de purificación y transformación. La iglesia necesita vivir una vida de pureza y ser transformada por el Espíritu para poder lucir llena de ese Espíritu. No puede ser que usted crea que va a vivir lleno del Espíritu Santo, lleno de pecado. Eso es incompatible. Usted tiene que renunciar a su pecado y en la medida en que usted renuncie a su pecado, Dios lo va llenando de su Espíritu. El fuego del Espíritu Santo no quema personas, quema el orgullo, quema la tibieza y quema la autosuficiencia. El miedo del Espíritu Santo no lo va a matar. Si no lo mató cuando estaba en el mundo, no lo va a matar ahora que lo tiene aquí. El plan no es matarte, el plan es transformarte. Si te quería matar, te mataba allá afuera. El plan es transformarte. Y la transformación a veces es dolorosa. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que está llena de amor y de comunión. Dígalo conmigo, de amor y de comunión. Dice el capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No puede estar lleno del Espíritu Santo sin creer lo que la Biblia enseña. No, déjame decirlo de este lado. En estos días había alguien que decía que el Espíritu Santo lo tienen encarcelado porque se enseña mucha Biblia. El que le enseñe eso a usted lo quiere llevar a donde a él le dé su voluntad, alejarlo de las Escrituras. Dice aquí que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. Persevera en la doctrina que los apóstoles están enseñando. Persevera en la verdad que Dios le ha dado a su iglesia. Algunos andamos como locos. Quítese eso de que no.
Nosotros no andamos como los locos. Nosotros tenemos una enseñanza que el Hijo le dio a los apóstoles y que los apóstoles le dieron a la iglesia. Tenemos doctrina. Oye, hay gente que dice, no, a mí no me gusta hablar de doctrina. Sí, porque doctrina es enseñanza. Y el que no anda enseñado anda confuso. No dejes que lo engañen. Oye. No deje que me engañen. No le permita. La doctrina es fundamental para que la unción descienda. ¿Qué? Pero es que lo estamos viendo, capítulo 1. Jesús se reunía con ellos aquí. Hablaba de pan y aguacate. Hablaré del reino. No es. Nosotros pertenecemos a un reino que tiene mucho conocimiento para nosotros. Dios no es un Dios bruto. Dios es inteligente. Dios es la base de toda sabiduría. Y quiere que usted sea sabio. El que lo quiere manejar a partir de la ignorancia, lo quiere manipular. Se lo repito. El que lo quiere manejar, alejar del conocimiento, lo quiere manipular. En la ignorancia, para lo único que sirve es para que esa gente se aproveche. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la oración. ¿Y qué sucedió como consecuencia de eso? Verso 43. Y sobrevino temor de toda persona, y muchas maravillas se hacían por manos de los apóstoles. Cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, la gente de afuera sabe que ahí hay algo especial. No, alguien tiene. Ellos pueden no convertirse, pero ellos saben que hay algo especial. Ellos pueden no venir al conocimiento del Hijo de Dios, pero ellos saben que ahí no se está perdiendo el tiempo. Ellos saben que ahí hay algo que transforma vida, algo que cambia el destino de las personas, algo que transforma el destino profético de los individuos. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que infunde temor en lo que le rodea. Con miedo, cuidado. ¿Qué le ha pasado? Se llega a un sitio y están hablando de mala frecura, como dicen cuando uno era muchacho. Y una vez dice, cuidado, que llegó el varón. Oiga, si eso no lo dice cuando usted llega, te tiene que imponer eso. Hey, no. Cuidado, es un cristiano. Y la gente tiene que tener ese temor, ese miedo, esa reverencia. Todos los que habían creído se estaban juntos. ¿Cómo estaban? Porque una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que camina unida. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a los que tenían necesidad. Yo no pienso nada más. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, hay cosas en el mundo material que mi hermano necesita. Por eso es que el apóstol Jacobo dice, cuando tú ves una gente pasando trabajo y tú le dices que el Señor te bendiga, calentados y saciados, y no le da para el mantenimiento, ¿cómo mora el amor de Dios ahí? Entonces, es una cuestión de que en la iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que está autorizada para satisfacer las necesidades del pueblo. Y finalmente dice, y el Señor añadía cada día a los que habrían de ser. El Espíritu Santo no los hizo poderosos, sino que los hizo profundamente humanos. Cuando usted está bajo la unción del Espíritu Santo, usted no nada más tiene el poder de Dios, usted tiene el amor de Dios, la misericordia de Dios. Donde el Espíritu Santo gobierna, nace una familia. Esto es más que 4 paredes y un techo. Esto es más que un culto. Esto es una familia. Esta es la familia de Dios. Ay, cuando yo veo a alguien en la calle, yo no estoy viendo cualquiera, yo estoy viendo a mí, hermano. Yo no veo a usted, yo veo a mi hermano, por el que Cristo murió.
Entonces, cuando el Espíritu Santo llena una iglesia, ya no nos vemos como gente random que se reúnen en un sitio, nos vemos como familia. Dígalo conmigo, somos familia. Somos familia. Pero no solamente es que la iglesia llena del Espíritu Santo ve a nosotros como familia, y que suceden cosas extraordinarias. Yo estaba leyendo hace mucho tiempo, me lo recordó ahora el Espíritu, la historia de un predicador llamado Smith algo, se me olvida el apellido, en el libro Los Generales de Dios. Me recordé por la historia de Pedro, que Pedro iba caminando y con la sombra de Pedro, este hombre dice la historia, búsquelo en el libro Los Generales de Dios. Este hombre llegaba a las fábricas y se ponía a caminar sin predicarle a nadie, sin hablar con nadie. Y cuenta la historia en ese libro que hombres rudos en fábrica, no se imagine como fábrica así como la de la zona franca. Una fábrica en el 1800, 1900 era un lugar inhóspito donde nada más estaban hombres fuertes, hombres musculosos. Dice la historia que él iba caminando y la gente empezó a llorar. Y cuando él iba caminando, él estaba descuidado de eso. Cuando él vio la multitud que iba atrás de él llorando, y él se volteó, ¿y qué le pasa a usted? Es que tu presencia me condena. Lo que tú tienes es tan poderoso que tu sola presencia me condena. Usted se imagina que usted llegue a la fábrica, a la oficina donde usted trabaja, y empiece a caer gente endemoniada nada más porque usted está ahí. Usted se imagina que la presencia que tenemos aquí ahora, que es muy lindo, aquí todos estamos juntos. Esa presencia que sentimos, que no está sintiendo ahí. Que cuando tú llegues a la oficina, si esa presencia llegue contigo y le des función a tu jefe, a tu compañero de trabajo, y el que tiene un trabajo caiga endemoniado ahí mismo. Caiga ahí, por el suelo. Eso es lo que Dios quiere con su iglesia. Dios no quiere que esa presencia se quede en estas cuatro paredes. Dios no quiere que se quede ni adentro. Aleluya. Dios está buscando una iglesia que entienda que su presencia debe salir de las cuatro paredes. Debe salir del evento. Vamos a hacer un evento para que la presencia se manifieste. No. Una iglesia que camine con la presencia. Que vaya a la oficina con la presencia. Que vaya al supermercado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Este mismo hombre dice la historia que se sentó un día en un tren y no estaba ni siquiera mirando al empresario, a un empresario que iba frente a él. Y el empresario empezó a llorar. Empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y cuando él le preguntó, ¿qué te pasa? Le dijo, no sé, es que tu santidad me condena. No sé si alguien dice amén en esta noche. Es que no necesitamos una noche de milagro, era con su sombra. Es que no necesitamos un viernes de avivamiento, era con su sombra. Es que no necesitamos un lunes de fuego. Eso, como decíamos, ser un hombre y una mujer ungida por el Espíritu Santo, anda en avivamiento todo. Wow, tú sabes lo extraordinario que con tu sombra, es santo. Wow. El Espíritu Santo hace de hombres ordinarios, hace de iglesias ordinarias, hombres e iglesias extraordinarias. Gente que cuando nosotros lo ven dicen, wow, ¿y qué es lo que ese hombre tiene? ¿Qué es lo que esa mujer tiene? ¿Qué es lo que esa iglesia tiene? Pero de la misma manera, una iglesia sin la unción del Espíritu Santo es un juguete del diablo. Yo quiero compartirle una historia breve. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 19. Yo quiero ir cerrando con esta historia. Me llamó la atención cuando la leí. Yo vengo leyendo el libro de los Hechos en mi lectura devocional y esa historia me marcó.
Oiga cómo dice el capítulo 1, el capítulo 19, verso 1. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, llama la atención que Pablo de entrada, parece que Pablo vio algo que no le cuadraba ahí. Porque el que está acostumbrado a lidiar, a vivir, a moverse, a experimentar la presencia del Señor, cuando no la ve, cuando no la siente, cuando no la experimenta, sabe que hay algo raro. ¿Alguien dice amén en esta noche? Y Pablo le pregunta en el verso 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso es raro. Eso es como que el pastor venga a Moisés que se quiso integrar aquí y lo primero que le pregunte, ¿tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Eso como que no se da. Eso ya ha pasado, ministro. Eso no se da. Pero Pablo sabía que había un problema. Dígalo conmigo, había un problema. ¿Recibiste? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerle en esta noche a los que están aquí conmigo. ¿Quién recibió el Espíritu Santo cuando creyó? No es una cosa menor. Y allí en la prédica decía que cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Si el Espíritu no está en ti, es que tú no nació de nuevo. Hello. Pablo le dice a ellos, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y oye la respuesta que ellos le dieron. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias andan así? Que ni siquiera han oído. Se lo traje de la Biblia para que usted vea que no es un invento mío. ¿Cómo un creyente, cómo una iglesia puede operar si ni siquiera sabe, si ni siquiera ha oído, si ni siquiera ha entendido quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo usted puede vivir en comunión con el Padre si lo que lo conecta en comunión con el Padre es el Espíritu? Si el Espíritu viene a morar y cuando Él viene a morar en tu vida, el Hijo y el Padre vienen con Él, ¿cómo tú puedes tener comunión con el Dios Santo si el Espíritu Santo no mora? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando crees? ¿Lo recibiste? Es una respuesta que yo tengo que darme yo mismo. Yo mismo tengo que darme esa respuesta. Yo recibí el Espíritu Santo cuando creí. ¿Lo recibí o no lo recibí? Porque eso se sabe. Eso no hay que perder el tiempo. Usted se sabe si lo recibió. Eso no lo puede ser usted, ni el pastor, ni el predicador, ni el evangelista, nadie, ni el diácono, nadie. Eso es usted. Y ellos fueron sinceros. Como yo espero que usted sepa esta noche, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo le explica todo lo relativo a Cristo, a la unción, al Espíritu Santo. Y dice el verso 5, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Porque el plan del Espíritu Santo es mover usted. A ver si nosotros creemos que nosotros tenemos que convencer al Espíritu Santo de que more en nosotros. ¡No! Él lo eligió para eso. Oye, el Espíritu Santo no tiene su poder, no tiene su unción, no tiene su presencia escondida y te la niega. ¡No! Él quiere, digamos, no quiere. Él quiere llenarte. Él quiere llenarte. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Y volvamos al verso 10. ¿Qué pasó en la iglesia? La Biblia dice que eran como 12 los que habían creído en esa ciudad. Porque donde no está el Espíritu Santo, tampoco hay crecimiento. Así lo digo. Si el Espíritu Santo no está en una iglesia, no puede ser iglesia. ¿A dónde va? Si el Espíritu de Dios no está en una iglesia, no puede crecer. Si ellos creyeron en el bautismo de Juan, como dice ese versículo,
Juan había muerto hacía casi 20 años de Cristo. Juan murió alrededor del año 30 y esta historia que estamos leyendo es del año 50. Y eran 12. Dentro de un van a conseguir 12. Fíjense, 20 años para conseguir a 12 discípulos. Llega Pablo, predica, el Espíritu Santo viene sobre ellos y dice el verso 10. Así continuó Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos, ¿cuántos? Los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. De 12 a todos. De 12 a todos. Porque cuando el Espíritu de Dios esté en una iglesia, todo el que esté en el contexto de esa iglesia va a saber la palabra del Señor. ¡Oh, gloria al Señor! Y así a Dios, porque no es solamente palabra. El evangelio no viene solamente con palabra y no viene solamente con poder. Viene con palabra y viene con poder. La manifestación del reino no viene solo con poder y no viene solo con palabra. La palabra trae poder. La palabra trae poder. Y dice aquí en el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios. Wow. Lucas escribió este libro. No quiso dejarlo solamente en milagros. Un milagro es algo extraordinario porque por sí. Que una gente que nació ciego, vea, eso es extraordinario. Pero Lucas quiere enfatizar lo grande de lo que Dios estaba haciendo, diciendo que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Yo quiero eso. Yo creo que eso no murió con Pablo. Eso no murió con Pedro. Pablo hacía milagros, Dios hacía milagros extraordinarios. De tal manera que le llevaban a los enfermos los paños delantales de Pablo, el pañuelo, no a Pablo. Oiga, algo extraordinario. No era Pablo que iba. Pablo estaba predicando y se secaba el sudor predicando. Y de repente cogían el pañuelo, el paño, el delantal con el que Pablo predicaba y se lo llevaban a un enfermo. Y el enfermo se sanaba. ¡Wow! Si la Biblia no dijera eso, yo no creo eso. Que me conoce sabe que yo soy un entendedor. Porque la Biblia que lo está diciendo. Cosas extraordinarias. De tal manera que le llamaban a los delantales y los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Si usted sigue, aunque llega a su casa, siga leyendo esa historia. Historia extraordinaria. Los brujos en esta ciudad habían una herencia que los padres le transferían a los hijos, que eran unos libros de ocultismo que costaban muchísimo dinero. Y cuando los brujos recibieron el impacto de la presencia del Señor, dice la Biblia que llevaban los libros de brujería, de hechicería, de magia blanca, magia negra, y lo amontonaban y le prendieron fuego a esos libros. Lo que lo hizo en esa ciudad fue tan grande, tan grande, tan grande, que lo que tenían a la diosa Diana por diosa, que hacían imágenes talladas de la diosa Diana, como vieron que el negocio se le estaba cayendo, salieron corriendo y empezaron a vocear: grande Diana de los Efesios, grande, no, Diana de los Efesios no es grande, grande el Dios de Padre, grande el Dios de grande, santo.